Buenos días, compañeros. A continuación les voy a explicar el tema del diligenciamiento de los análisis de datos para los proyectos de interventoría. Como pueden ver en pantalla, este es el formato que se diligencia, en donde pues tenemos en cuenta tres indicadores. El primero es la entrega de los informes mensuales, el segundo es en el tema de evoluciones y el tercero es el tema de la facturación. Está distribuido de la siguiente manera el formato: inicia con el tema de los informes, continúa con la facturación y finaliza con el tema de las devoluciones. Entonces, ¿cómo es el diligenciamiento para que quede completo cuando pues inician los proyectos y pues de que sea de manera mensual? Acá en esta casilla, antes de continuar, normalmente este cuadro no se hace ninguna modificación. En cuanto también cuando hay fórmulas tampoco se modifica. Entonces solamente se modifica acá esta casilla, que es la fila número 11, donde se encuentra el proyecto, en donde se debe especificar y pues se puede iniciar un comentario en donde se indica que se debe colocar el número, el código interno del proyecto, el número del contrato y el objeto del proyecto. Este 4% no se le hace ninguna modificación, siempre es el mismo, ya que por fórmula es el que necesitamos para el tema de los días de atraso. En la entrega de informes se puede evidenciar que hay unas casillas para diligenciar. En los días de atraso, ahí se puede evidenciar como una breve explicación que, dependiendo el corte del proyecto, pues se tiene unos días de atraso. Ejemplo, normalmente los cortes de los proyectos son al 30 de cada mes. Se cuentan 5 días después del 30 como para el tema de que ustedes hagan el informe y lo entreguen finalmente y pues realicen también sus análisis de datos. Entonces, por ejemplo, el 30, el informe hay que entregarlo del 1 al 30, es el corte del 1 al 30 de enero. Entonces, a máximo el 5 de febrero tienen para montar el informe y hacer los análisis de datos. Entonces, dependiendo de eso, si ya para el día 6 ustedes no han entregado el informe, se aplica para un día de atraso. El número de informes a entregar al mes, pues efectivamente es un informe mensual, entonces se debe diligenciar el número 1. Acá va a arrojar un porcentaje en caso de que se tenga día de atraso. Cuando no se tiene día de atraso, es decir, que se entrega en la fecha establecida o antes, pues no genera ningún día de atraso y pues genera un resultado del 100%. Normalmente acá en este tema de análisis de datos, como en la descripción, se debe hacer una breve descripción de lo que se está entregando. Ejemplo, es decir, se entrega informe número 1, que comprende los periodos de tal a tal, el día tal, en algunas ocasiones algunos directores o residentes me diligencian indicando con el oficio número tal, en la fecha tal, como es por ejemplo, un caso de estos. Por ejemplo, acá el informe fue entregado digamos con una demora, eso es un ejemplo, con 2 días de demora, de atraso, perdón. Y acá pues se evidencia como una breve descripción de lo que se evidencia o por qué son los motivos del atraso acá en el formato. Pues normalmente este sí está con 0 porque eso es un proyecto especial que se maneja entrega de informe cada 2 meses. Pero normalmente, digamos, acá se hace la breve descripción de lo que se está entregando o alguna observación de pronto del informe. Esto es para el tema del diligenciamiento de la parte de los informes. Sí, la idea es de que siempre, así sea que no se entregue informe, siempre se haga la descripción de los motivos de por qué sí y de por qué no se realiza la entrega de los informes. En esta parte, que es muy importante, es el tema de la facturación. Normalmente ustedes al inicio del proyecto deben tener una proyección de la facturación y tienen una forma de pago. Como se puede evidenciar en este ejemplo, acá describen cómo es la forma de pago, digamos, de este proyecto. Puede que lo hagan cada avance del 5% del contratista o cuando vaya el 30, 40, dependiendo cómo se estipuló el tema de la forma de pago del proyecto en específico. Se debe diligenciar acá, incluso ahí se genera un comentario para el breve diligenciamiento. Normalmente acá se pone, dependiendo de la fecha cuando inicia el proyecto, se debe generar la proyección de la facturación. Acá se pone la fecha de la facturación programada, el valor a facturar y la fecha del radicado, que ese se llena mes a mes debido a la entrega que se realice. Este es un ejemplo.
Entonces, por ejemplo, acá se tenía proyectado hacer el cobro en el 6 de febrero. Efectivamente se cobró el 6 de febrero de 2018 y se pone la fecha, y pues acá automáticamente me generan los días de atraso o los días digamos de anticipados. En un ejemplo, acá pueden evidenciar que se tenía que entregar la factura el 6 de enero de 2018 y la pudieron erradicar el 15 de diciembre de 2017. Está generando unos días de atraso, unos días de anticipación, de anticipado de entregar la factura. Así se genera. En algunas ocasiones, digamos, por temas del supervisor, por parte de las diferentes entidades, se hacen algunos ajustes en cuanto a la facturación. Entonces, si se hacen esos ajustes o de que cambia el tema de la facturación, siempre se debe modificar o actualizar esa facturación, esa proyección, porque cuando reviso los análisis de datos, yo me guío por lo que está en el cuadro en cuanto a la proyección de la facturación. Y de igual manera como en la parte de arriba, pues la idea es de que siempre se especifique normalmente como el número del acta que se entregó, se radicó por el valor, digamos, específico del proyecto, o lo pueden hacer de esta manera. Entonces, por ejemplo, acá indican que para el mes de febrero entregaron una factura, la factura fue radicada en la fecha esperada mediante oficio, acá especifican el número del oficio, y una breve como descripción de lo que se entrega. Algo muy importante y que lo indican acá es el soporte se adjunta en la carpeta de análisis de datos. Entonces, para este proyecto, por ejemplo, tienen una carpeta, o cada uno de los proyectos tiene una carpeta de soportes, que es donde se debe indicar o poner esta carpeta, en donde se pone el tema de la facturación y de informes, y dentro de cada una de las carpetas van los soportes de los radicados de los informes, así sea también de las facturas mes a mes. De igual manera, se puede evidenciar el tema de las devoluciones. Acá esto es muy importante tener en cuenta, que puede que realicen algunas observaciones a los informes, pero no necesariamente la devolución. Las observaciones son mínimas, de ejemplo, no devuelven todo el producto, pero sí es en el tema de que no se radicó con un acta, o que pues se debe subsanar esa observación, pero efectivamente el cliente no devolvió todo el informe. Cuando ya devuelven todo el producto, o sea el informe, sí se está generando la devolución. Pero entonces, por ejemplo, al mes de enero se tendría que entregar un informe, que fue el que se entregó, y pues el número de devoluciones pues no aplica, porque pues si no hubo ninguna devolución, solamente de pronto una observación, pues la idea es de que se especifique acá que se presentó una observación al informe, el cual se subsanó o se subsanará dentro de 3 días, o bueno, lo que se especifique de pronto por parte del cliente, o si efectivamente se genera alguna devolución, pues se tiene que indicar acá el número 1 y pues afecta el indicador. Eso es en cuanto al diligenciamiento. Siempre, así sea que no se genere ninguna devolución, se debe especificar de que no se genera ninguna devolución. Por ejemplo, acá, pues a la fecha de diligenciamiento de este indicador no es posible conocer si se presentarán devoluciones. Acá se especifica. De igual manera, pues acá también se puede indicar a la fecha no se han presentado devoluciones de informe. Eso es como un ejemplo que ustedes pueden evidenciar, que siempre, así sea que se entregue o no se entregue informe, se genera alguna descripción en los análisis de datos, porque siempre debe estar, digamos, diligenciado para nosotros como por parte del SGI conocer el estado del proyecto. Entonces, este es como el tema del diligenciamiento. Igual, cada uno de los indicadores tienen como su descripción de lo que se debe indicar en cada uno de los cuadritos, y pues asimismo diligenciarlos. Eso es muy importante. Normalmente cuando se genera algún tipo de no cumplimiento del indicador, ejemplo, ya a tener acá unos días de atraso, acá se puede evidenciar que se generan 7 días de atraso, no se cumplió con la meta, porque la meta mínima es mayor al 90%, y acá está por debajo del 90%, se debe generar una acción correctiva. Incluso en algunos correos, pues para en el caso de los 411, envié indicando qué se debe hacer en este caso. Entonces, igual cuando se genera este tipo de incumplimiento, yo envío un correo solicitando la acción correctiva. Que la acción correctiva, ¿en qué consiste? En que por qué son los motivos del incumplimiento de este indicador, por qué no se entregó a tiempo el informe. Puede haber de temas de recurso humano, de recurso como tal de equipos
no sé, se dañó el equipo. Entonces se debe justificar los motivos de por qué se generó el incumplimiento, ya sea en la entrega del informe, en el tema de la devolución, al igual que en el tema de la entrega de la factura. Si se tenía que facturar y no se hizo el cobro, ¿por qué fue el motivo que no se hizo el cobro de la factura? Prácticamente este es como un ejemplo completo de cómo es el diligenciamiento de los análisis de datos. Entonces, igual en cualquier momento que tengan alguna duda, ustedes me escriben algún correo y yo con mucho gusto les colaboro en cuanto al tema del diligenciamiento si tienen alguna duda. Pero este es más o menos un ejemplo de cómo es el diligenciamiento. Muchas gracias.